Seguimos en esta tertulia del lunes 18 de septiembre de 2023. Estamos con Agustín Iturralde, Martín Bueno, Miguel Brechner y Mariana Álvarez. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Los ministros de Defensa y de Educación y Cultura, Javier García y Pablo da Silveira, respectivamente, comparecieron la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos, integrada con Educación del Senado, para informar sobre el proyecto de ley que habilita, con ciertas condiciones, el acceso a los archivos de la dictadura. El proyecto plantea crear una nueva sección dentro del Archivo General de la Nación para manejar los documentos vinculados con el pasado reciente. Así habló el ministro Javier García en rueda de prensa. Para nosotros era como valor democrático, sustantivo, que se pudiera conocer toda la verdad que está en los archivos. Que durante muchísimos años esos archivos estuvieron en poder de unos muy pocos. Que hubo una especie de apropiación de algunas pocas personas, que no hubo voluntad política para que se conociera toda la verdad. Crisol, organización integrada por expresos políticos, anunció que se informará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el manejo que el gobierno está haciendo del tema, especificando no haber tenido en cuenta la visión de las víctimas del terrorismo de Estado. Waldir Tavares, integrante de Crisol, hablaba así con subrayado. ¿Cómo toma que el ministro hable que los archivos, la documentación quema y que por eso hay gente que no quiere que se sepa? A nosotros no nos quema nada, hay que decirlo con toda claridad, a nosotros no nos quema nada. De lo que se trata en cualquier caso, primero que existen leyes en este país que tienen que ver con estas cosas. Se votaron en el 2008. Pero además, el tema a saber es de qué archivos hablamos cuando hablamos de archivos. Pero además, un archivo no es complejo de manejar, es decir, hay que entender que no se trata solo de decir son públicos. Es mucho más útil que lo tenga un juez o un fiscal que esté investigando estos casos a que lo tenga yo. Sobre estas objeciones, el ministro García respondió que se estaba tratando de poner una mordaza para que no se conozcan los archivos. ¿Cómo vieron esta discusión que quedó planteada, Miguel? A ver, yo quiero hacer algunas precisiones antes. El ministro habla de la transparencia y la transparencia. Yo solo quiero decir que el Ministerio de Defensa es el peor ministerio en transparencia en el índice de transparencia de la UCUDAL. Que el índice de transparencia que mide la UCUDAL a través de cada gobierno, este gobierno está 20 a 30 puntos más abajo en transparencia que el gobierno anterior. Entonces, hablemos de transparencia y seamos consecuentes con la transparencia. Eso primero, ¿tá? O sea, pueden entrar a la página de UCUDAL donde muestra todos esos datos. Lo segundo, que creo yo que hay una muy mala intención de todo esto. Todos queremos saber qué hay, ¿tá? Todos queremos que el señor presidente de la República ordene a los militares a que entreguen todos los archivos que tienen y que sean disponibles, pero los que tienen sobre los desaparecidos, sobre dónde enterraron, sobre una cantidad de cosas. Eso no ha pasado ni en el gobierno anterior ni en este gobierno, y los archivos esos no se sabe dónde están. De los archivos que están, a ver, el otro día filtraron una cantidad de archivos donde estábamos muchos, no sé quién lo filtró, ni con qué intencionalidad, son difíciles de acceder. Yo creo que se requiere una especie, o sea, se necesita hacer esto transparente, pero transparente cuidando algunas cosas. Porque, digamos, es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso. El otro día publicaron, no sé de quién eran, si eran los Berruti, archivos del terror, ¿eran los archivos del terror estás hablando, no? Sí, o sea, alguien fue y lo filtró, no es que no hay magia acá. Sí. Y después todo el mundo mira para el costado. Yo lo que creo que hay una desconfianza muy grande, o sea, a cualquier persona que le preguntes de Crisol, del Frente Amplio o del Partido Nacional, Partido Colorado, quiere saber la información. Pero hay que ser respetuoso. O sea, el artículo habla del cuidado de los datos, pero no explica muy bien. Yo no soy abogado, espero que Martín lo pueda explicar, pero a mí me parece que lo que no se puede publicar son los interrogatorios y la tortura.
porque no tienen valor, así como la policía no publica los interrogatorios de los presos. Entonces, los interrogatorios, o sea, acá hay un artículo, si lo lees en el artículo 2. El 2, iba eso. Es bien cortito el proyecto, ¿no? En el primero dice, creas el Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Hay una sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. Y en el 2 dice, el acceso al contenido de la sección que se creará será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.331 del 11 de agosto. Está claro que nadie confía en que eso se puede ejecutar, o que te tiren gato por liebre, o que alguien los publique, porque si esto fuera muy clarito, con la penalidad que tiene, o sea, uno sabe que el secreto bancario es un secreto bancario y se mantiene y el juez lo levanta. El juez puede levantar otras cosas, pero que ese artículo claramente no. Me gustaría escuchar a Martín, o sea, ¿cómo se garantiza que a una persona que fue torturada no aparece esto, lo que declaró? ¿Y qué derecho tiene alguien en volver 50 años después a publicar eso? ¿Qué contribuye? O sea, ahora el resto, qué pasó, los datos de inteligencia que tenía de cada uno de nosotros, eso me parece perfecto. Las investigaciones, va a ayudar mucho a la investigación, pero hay que ser extremadamente cuidadoso. Y me parece que se está tensionando de una manera muy jorobada, porque vivimos acusando que los demás no nos interesa, que a nadie, y no es verdad. Pero hay que cuidar. Ahora, después que publiquen y prendan fuego a uno o al otro porque cuidado, yo siempre cito una frase, hay un individuo que se llamaba Leopold Trepper, no sé cuántos lo conocen, fue el que dirigía la Orquesta Roja, la Orquesta Roja en la Segunda Guerra Mundial. La Orquesta Roja era el servicio secreto, era la inteligencia rusa soviética en Europa más grande, era impresionante lo que construyeron para infiltrarse en los nazis y para conseguir información para los aliados y la Unión Soviética. Y Trepper en su libro, obviamente cae preso, lo torturan, canta, y él siempre dice, es una frase que me quedó hace 50 años que la leí, o 40, es: juzgar tiene derecho solo aquellos que callaron. Y en este tema yo creo que hay que ser muy respetuoso por lo que la gente pasó y muy cuidadoso en hacer vivir a todo el mundo de vuelta estos archivos. No es un chiste, o sea, jugar con lo que sufrió la gente, y más con lo que fue torturada, porque hay que decirlo con nombre y apellido, fue torturada. A ver, para que vamos con Martín, dale. Así intercalamos, ya que te aludía a Miguel. A ver, a mí me parece que no está nada bueno, y que realmente es una tristeza que se haya politizado tanto este tema. O sea, de que esté en una batalla política tan grande. Por un lado, creo que se publiquen los archivos en términos generales es algo muy bueno. Todos queremos saberlo. Los archivos del terror que se publicaron mediante una filtración, claramente, por ejemplo, dieron un montón de información interesante. Yo por eso no estoy de acuerdo que esto es algo que decía la persona de Crisol, que esto tiene relevancia si lo tienen los jueces y los fiscales. No, yo creo que lo tienen que tener los ciudadanos comunes. Por ejemplo, en los archivos del terror yo me enteré de ciertas cosas de mi padre y de mi familia que no sabía y que son absolutamente irrelevantes. O sea, para un juez o para un fiscal son irrelevantes, pero para mí fueron muy relevantes saberlas. Entonces digo, creo que está muy bueno que se publique, que todos tengamos acceso a la información, el ciudadano común. ¿Bien? Eso no quita que, por ejemplo, el ministro continuamente dice algo que yo creo que es un error del ministro y que lo encara mal, cuando dice toda la verdad. En realidad no sé si es toda la verdad, toda la información. Ahí hay cosas que son verdad, hay cosas que no son verdad, hay de todo, como decía Miguel, hay interrogatorios bajo tortura, que claramente ahí no tiene ningún tipo de validez, o sea, no es toda la verdad. Yo creo que al decir toda la verdad todo el tiempo, es como que impone cierta chicana y un componente político a esta ley que creo que era absolutamente innecesario. Así como también estoy de acuerdo con la posición del gobierno en cuanto a que es importante que estos archivos estén más allá de ciertas organizaciones o de la justicia. ¿Bien? Entonces yo por lo que veo es porque bajen todos un cambio, digan, ¿cómo hacemos
para garantizar la reserva, ¿ah?, de todos los aspectos que tienen que estar reservados, porque también, como dice Miguel, hay cosas de la vida privada de las personas que están allí y que capaz que son personas que están vivas, y los que están fallecidos, capaz que sus familiares no quieren que todo el mundo lo sepa, porque aparte son un gran, diríamos, los militares eran muy buenos en esto. O sea, como quien dice, es una gran base de datos de cosas. Le pongo en los archivos de Berruti, yo encontré nombres con, bueno, fulano de cheques sin fondo. Y que alguien no quiere saber que hace 30 años era un librador de cheques sin fondo. O sea, está el derecho al olvido. Hay un montón de cosas que están involucradas en esto. Entonces, me parece que está bueno. Hay mucha información económica en los archivos. Muchísima, de muchas personas. Empresas, directorios, qué hacían. No todo tiene que ver con la dictadura, porque los militares, con cabeza bien de dictadura, querían saber hasta el detalle en que estaban las personas, y es increíble el detalle que tenía. Absolutamente increíble. Entonces, yo por lo que apuesto, porque se baje un cambio y se logre un mecanismo para que realmente todos, y en eso sí estoy de acuerdo con el gobierno, todos tengamos acceso a la información por igual, y que no quede únicamente en ciertos, diríamos, organizaciones o niveles. Mariana. Bueno, yo no puedo olvidar, o sea, una de las tertulias que estuvimos con Martín Couto justamente hablando de esto antes de que se liberaran los archivos del terror, donde hablábamos justamente, ya se estaba, digamos, como germinando esta idea del proyecto de ley por parte del ministro, y hablábamos justamente de esto, ¿no?, del cuidado respecto a de qué tipo de información era la que salía, y que podría llegar a ser una manera de embarrar la cancha con el objetivo principal que tiene que tener la publicación de la información y de esa toda verdad, que desde el punto de vista filosófico me gustaría saber cuál es toda la verdad, porque esto de que, lo del cheque sin fondo, lo de si alguien tenía un amante, eso está aportando realmente a lo que es el objetivo fundamental, que es la búsqueda de la verdad en cuanto a la historia del pasado reciente y hacer justicia. Bueno, se liberaron los archivos del terror y ahí nos dimos cuenta del poder, digamos, que está debajo de la mesa y que siguió funcionando en democracia, ¿no? O sea, de la recabación de información en democracia, donde pila de personas conocidas y que realmente muy allegadas encontraron información de su vida personal, desde listas de militancia estudiantil hasta justamente información de la vida íntima, estoy hablando de amantazgos, ¿tá? O sea, es tremendo. Entonces, después de este contexto, ¿no?, y de ver justamente desde qué punto de vista moral y ético se maneja la información recabada por los militares, tengamos cuidado. Yo ya había hablado en su momento y dije, la ley de protección de datos personales obviamente que no va a ser suficiente. Claramente ahora vemos con el proyecto de ley, que es bastante express por lo que veo, es muy, muy magro, ¿no? Para el tema tan delicado que se está tratando, veo que también en los artículos en los que se habla de la información es como que haría falta trabajarlo un poquito más, pero también hay que ser conscientes de que se viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo. O sea, porque justamente el ministro Javier García es un gran manipulador, es un gran tergiversador, diciendo que hasta ahora no se ha hecho nada. Se viene trabajando en un trabajo muy importante, tanto desde lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la UDELAR, en la digitalización justamente de los archivos. Y esto lleva tiempo. Esto requiere plata. Y esto requiere también la contratación de profesionales que estén acordes a las circunstancias y de saber cómo se va a procesar esta información. Los microfilms también, hay una parte que está en microfilms, pero hay una parte que no, y que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos está pidiendo que se le dé. Entonces, no se le puede dar un tratamiento express y no se puede hacer lobby político para embarrar la cancha, que creo que es el fin último que tiene el ministro en este caso, con un tema tan delicado. ¿Tá? Creo que justamente es un tema que tiene que llevar a la discusión desde un punto de vista de la ética, incluir los aspectos éticos y no hacer justamente una generalización, digamos, de que se sepa absolutamente todo, porque era como decía Miguel, digo, acá hay personas que fueron torturadas, hay una violación flagrante de lo que fueron los derechos humanos, ¿no? Y esas personas están ahí.
Y no importa que estén vivas, que que hayan fallecido, o que los familiares quieran o que no quieran. Hay que tener respeto, justamente, por la información o por lo que puede estar contenido ahí de lo que vivieron esas personas. Y no olvidarnos del objetivo fundamental, ¿no? Que es lo que decía al principio. Agustín. Sí, a ver. Obviamente es un tema delicado, ¿no? Y obviamente creo que hay como dos tensiones acá. Hay la tensión de que conozcamos todos de la mejor forma la mayor cantidad de información posible. Me gustó la presión de Martín. No es la verdad, esta es una de las verdades. Es la verdad, es información construida por una dictadura, por aparatos represivos, o sea, pero es una parte. Y la tensión de el cuidado de las personas, a los seres humanos y a las cosas. A mí, a priori, leyendo el proyecto, me parece que cumple ambas cosas. Me parece que el artículo 2, o sea, dice, se quiere el archivo y ese artículo 2 apunta a lo otro. Probablemente, capaz que no que sea largo, yo que sea magro, me gusta. Los proyectos de ley son magros, que son claritos. Perdón, lo que proponen. ahí dice Agustín que no lo aclaraba hoy. Dice, así como que queda reservada información, reservar. Voy de vuelta con el artículo 2. El acceso al contenido de la sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros de acuerdo a lo dispuesto por la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales. Que tiene una cantidad de especificación sobre en qué casos puede considerarse eso. Las leyes tienen que ser claras, después se pueden reglamentar, podrá tener... Sí, creo de acuerdo que esto va a demandar recursos, pero me parece un paso adelante de mayor transparencia por la verdad y por la memoria, pero notable, me parece bien importante. A ver, el ministro García ha dicho una cosa que pasó bastante desapercibida. Los archivos, así como se manejan hoy en día, han tenido denuncias de manipulaciones. Hace 5 años, la revista Brecha hizo una denuncia que los archivos de Berruti estaban siendo manipulados, había habido manipulaciones. Y eso es un horror, eso es el intento de algunos expertos de tratar de digerirnos y editarnos qué es lo que podemos leer, qué es lo que podemos entender y de tocar. Eso es un horror. Las declaraciones de la persona que yo creo que no son las más felices. Cada vez que alguien de algún tema dice no, porque esto pasa mucho con la economía, algunos colegas que pretenden circunscribir la discusión económica para sí, con la educación, 2x3 escuchamos gente lo que dice, no, porque quien nunca entró a una aula no puede decir nada con seguridad. Cada vez que alguien de un ámbito pretende excluir al resto de la sociedad del abordaje del tema, yo desconfío. Es totalmente lo contrario, creo. El objetivo de familiares y de las personas que vos estás hablando es el objetivo. Yo creo que es un buen proyecto, que está bien el espíritu, creo que está muy bien el espíritu de abrir, de echar luz, de que esto no sea para una aristocracia, que esto sea para todos, de que todos podamos acceder. Creo que yo también estuve navegando bastante, encontrando cosas. Claramente, la mayoría de las cosas me parece que eran perfectamente publicadas, otras claramente no requerían otro tipo de abordaje. Creo que lo que puede pasar de tener un acceso mucho más libre a este tipo de documentos, no lo sabemos, porque lo pueden agarrar grupos de estudiantes, grupos de interés, lo puede agarrar gente que no está ya en las personas que acceden a este tipo de cosas. Pueden pasar cosas muy buenas con esto. Hay que confiar un poquito más en la libertad en este caso. A ver, yo creo... Si está en los espíritus que dice Agustín, lo primero que hay que hacer es conversarlo. Hay que escuchar a las partes. No se puede hacer una ley sin escuchar a las partes. No se puede no discutir ni un articulado. O sea, esta es una ley que para salir y que tenga sentido tiene que tener la gran mayoría de los legisladores atrás. Y yo creo que basados en el concepto de la libertad y de la protección se podría lograr. Hay que sentarse a conversar. Yo entiendo que pero el tema es que queremos de alguna manera tensionar. Hay algo atrás que me cuesta atribuir, pero no me cuesta entender por qué no se sientan a armar una ley así como se discutió otra serie de temas, y si lleva 2 meses más, ¿cómo proteger los datos? Porque las fórmulas genéricas de protección de datos, después te pasa que no se cumplen y después no hay pena, no hay sanción o lo que fuera. Entonces somos un país especializado en hacer leyes, pero el daño va a estar hecho. Acá no podemos permitir que haya daño después. Acá hay que sentarse con un poco de sensibilidad, decir, bueno, ¿cómo protegemos los datos? Porque ¿quién tiene derecho a decir no quiero que mis datos salgan? Eso es un tema que hay que discutirlo,
Porque si así como yo tengo que firmar, si no quiero que mis datos estén en la base de datos digitales de salud, ¿va a haber alguna instancia? ¿Lo dejamos todo a la reglamentación? Es muy peligroso, porque uno puede reglamentar esta ley para un lado o para el otro de maneras muy distintas. Tiene que haber un consenso. Son temas que no podemos hacer un acto contra la dictadura y después, o sea, el primer principio, que es que tienen que estar publicados los archivos, lo adhiero 1000%, porque creo que es importantísimo que cualquiera pueda investigar. Pero después tenemos que discutir quiénes pueden autoexcluirse, porque yo creo que autoexcluirse porque uno está en la lista de los sospechosos, no hay razón para ello. Pero si hay otra cantidad de temas, sí. Entonces ese tema tiene que hablarse, no puede dejarse para que lo reglamente alguien después dentro de 4 o 6 meses. Y más, o sea, porque esto uno podría sospechar que coincide con el periodo electoral. O sea, esto hay que trabajarlo y llegar a un consenso. Esa es la obligación de los políticos. Mariana, ¿te quedó algo? Martín. No, en realidad respecto de lo que decían de Crisol, ¿no? De que decía, a ver, de proporcionar toda esta información a la justicia. Y a veces decían, no, porque no sé quién fue que dijo que en realidad, ¿por qué solamente a la justicia? Yo también, y porque en realidad se supone que dentro de lo que es el ámbito del Poder Judicial vamos a tener las reservas del caso para aquella información que no es la que tiene carácter público, ¿no? Primero eso, y después lo segundo es también el hecho de darle justamente el tratamiento con el mayor respaldo del poder legislativo, pero también, digamos, convocar a todos los equipos de trabajo que vienen trabajando con esto desde hace muchísimos años. O sea, me parece justamente una falta de respeto hablar de que no se viene trabajando en el tema, pero sí no olvidarnos de los objetivos que hay detrás. Creo que puede llegar a haber una intención, o no una intención, sino que puede ser, digamos, una consecuencia secundaria de embarrar la cancha y de olvidarnos atrás de lo que estamos cuando hablamos de los archivos y hablamos del pasado reciente. No, adjudicar intencionalidad en esto, no es la forma de discutir esto, de discutir que está bien, que está mal, por qué esto está mal, por qué está bien. Me parece que es una mala forma de discutir. Creo que es atendible, probablemente sea perfectible este proyecto. No tengo duda que capaz que en este tema, en el artículo 2, hay que ser más explícito. Lo que dice Miguel me parece que puede ser atendible. El espíritu de lo que estaba que en el mensaje de la persona que pasaron es lo que yo no lo comparto. Creo que nos debemos en esto, y reitero, hay un antecedente, no cae del cielo, hay un antecedente, una denuncia concreta del seminario Brecha de manipulación de este tipo de archivos. Bueno, pero el proyecto tiene justamente en una de las partes, habla como de hacer una trazabilidad respecto de luego de que se publiquen, para ver justamente ese tipo de manipulaciones. Está como contemplado, ¿no? Ahora, el tema de la manipulación, yo creo que es algo que se viene realizando desde hace, ya lo vemos cuando se publica de un momento para otro, todos los archivos del terror. Dice que acá en el artículo 3 dice: los Ministerios de Educación y Cultura y de Defensa, conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información, AGESIC, instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados al amparo de los dispuestos del artículo 2 de la presente ley. Para dejarlo a Martín después para decir. A ver, a mí yo creo que el proyecto en sí, el proyecto no tiene problemas. O sea, el proyecto desde el punto de vista jurídico, yo creo que es garantista, incluso va mucho más allá de la ley de datos personales, introduciendo otros elementos de garantía. Lo que sí es real es que seguramente si le preguntamos al ministro cómo se va a implementar eso, no sé si nos lo sabe decir, y además le ha puesto cierto foco a eso, ¿tá? Cero foco, y digamos, lo único que tenemos es el latiguito de toda la verdad y toda la verdad. Y lo que hay que entender, que hay personas que están en su legítimo derecho a que no se conozca su verdad, o la parte de la verdad que está ahí que le corresponde a ellos. Entonces me parece que hay que blanquearlo. A ver, señor ministro, yo en tal año hice determinadas cosas y estoy en el archivo, y yo no quiero que se conozca. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Ah? Entonces, cuando
me parece que hay que entender que hay cosas que políticamente pueden comprometer a unos o a otros, pero que naturalmente tienen legitimidad para que eso no se conozca. Y bueno, y eso hay que resolverlo de alguna manera. Quizás todavía lo que sucede es que hay demasiadas personas vivas, todavía no pasaron los suficientes años, quizás, no lo sé, ¿ah? Pero lo que está claro que ahí me parece que el foco, de vuelta, el proyecto creo que es correcto, el espíritu creo que está bueno, porque a mí me parece que es fundamental que el ciudadano común tenga acceso a esta información, pero hay que poner foco en cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a garantizar a aquellas personas que no quieran que se conozca esa información. Martín, bueno, Miguel Brexner, Mariana Álvarez, Agustín Iturralde, gracias a los 4, como siempre, Bueno, nos reencontramos en los próximos días. Sí. Gracias. Muchas gracias.